Bueno, buen viernes, ¿cómo andan? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Algoritmo del Campo. Eh, lo tenemos a Nico Rabia esta vez acá, ahí lo subo al escenario. Nico, buen viernes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Fede, ¿cómo va? Todo tranquilo. Bien, bien, acá andamos, Nico. Bueno, eh, Nico, preparé un par de cosas para hoy. Voy a arrancar yo, después, bueno, vamos a los precios de cómo viene el mercado de estos 15 días, ¿no? Que bueno, el viernes pasado no pudiste estar, así que bueno, tenemos ahí algo para repasar. ¿Vale? Bueno, yo por mi parte lo que tengo acá viene con un poco de balances, chicados que tenemos precio en máximos, tenemos récord en embarques, el MAB está que explota y bueno, ganadería también hay un poco de reposición de hembras y pese al precio de la carne, todo está con viento a favor, parecería. Bueno, como decía, ¿no? Tenemos una semana de récord cruzados. Parecería que se pusieron de acuerdo para estar en récord. Hablamos de la cosecha 25-26 histórica. Bueno, lo de Chicago, embarques, el MAP y una ganadería que viene a pasos firmes. Vamos con los balances acá de lo que es soja y demás. Y no me quiero olvidar de subir la filmina. Ahí estamos, con la filmina subida. Bueno, como vemos ahí, tenemos soja, maíz y un poco lo que es fino. Del lado izquierdo lo tenemos la producción total, ¿no? Si, ya que hablamos de la campaña récord 25-26, expresado en millones de toneladas, y en la parte derecha tenemos el rinde en quintales por hectárea y el promedio histórico, ¿no? Bueno, la soja acá dejándonos 51,5 millones de toneladas y con un rinde que unos 6 quintales por hectárea superior a lo que es el promedio, que el promedio estaba en un número de un poquito más arriba de 26. Bueno, nos está dejando unos 6 quintales más, como podemos ver ahí en la filmina. Bueno, se exporta menos, pero el consumo interno se está llevando casi todo y el stock final duplica en lo que es soja. El maíz es el que más sorprende, ¿no? Y como vemos ahí en la barra amarilla, con 68 millones de toneladas, que también un número que hemos mencionado varias veces. Bueno, y tenemos un rinde que cercanos a los 80 quintales por hectárea y unas exportaciones proyectadas por encima de los 40 millones de toneladas. Y por último tengo acá la fina, ¿no? Que está en 29,5 millones de toneladas, si hablamos de rinde, un rinde enorme, con los rinde por em, quintales por hectárea, ¿no? Si vemos lo que fue el año pasado, estamos un casi 1,5 quintales por hectárea arriba y tenemos exportación en 19 millones de toneladas. Bueno, como vemos que todo en máximos, las campañas esta, y acá una pregunta que le voy a hacer a Nico, ¿no? Nico, ¿por qué pensás que esta campaña se da este salto de rinde todo al mismo tiempo? ¿Será por el clima, tecnología, un mix de las dos cosas? ¿Qué es lo que opinás? Mira, creo que lo más sensato sería decir que es por cuestión climática. Venimos de años donde cayó muy poca agua, donde la verdad que vimos rindes muy, pero muy por debajo de lo habitual, y ahora con una recomposición del suelo
ya se ven rindes, primero que nada, mejores a lo que se esperaba y por encima, como ves vos acá en el gráfico, por encima y en el caso del trigo, muy por encima del rinde promedio. Así que nada, yo creo que fundamentalmente esto se explica por una cuestión climática. Después, la cuestión de tecnología, yo te diría que no tanto porque una inversión en tecnología para el agro suele llevar tiempo. Entonces, yo creo que primero para invertir hacía falta esta campaña y después de esta campaña sí pensar en sumar tecnología al agro. No digo que no se invierta en tecnología desde ya, solamente que muchas veces la inversión que se genera en tecnología en el agro por ahí tarda mucho más tiempo en verse en el rendimiento. Claro, claro, claro. Bueno, perfecto, Nico, perfecto. Era una pregunta que tenía acá como para hacer un ida y vuelta. Em, vamos a, vamos a pasar a la parte de Chicago, que bueno, después Nico nos va a estar repasando con los gráficos, ¿no? El tema de Sí, precio y demás. sí, la verdad que fueron estos últimos 15 años que estuve, la verdad que muy buenos para todo lo que fue agro, ya sea trigo, maíz, soja, la verdad que muy, pero muy importante la suba que hubo. Después lo vamos a ver obviamente en gráficos, pero haciendo un poco de spoiler, la verdad que fueron subas muy lindas. Sí, 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 la verdad que sí. Lindo para el que estaba comprado. Sí. Bueno, acá como empezamos a ver un poco con Nico, Chicago lo tenemos en máximos. Máximos viene estos 2 años, ¿no? Que viene rompiendo máximos. Eh, como vemos ahí en, en la barra amarilla, ¿no? Tenemos al fino en $259 la tonelada. Eh, acá podemos poner en juego algunas cosas, ¿no? El motivo, la guerra, ya sea hablando de la ruptura de como esta paz que habían firmado Estados Unidos e Irán. Después también lo tenemos a Rusia y Ucrania. Rusia, que ahora estaría cerrando el paso de Kerch. Y bueno, una mala cosecha que hemos mencionado también en Francia, se les dio una mala cosecha. Después lo tenemos al maíz, como vemos ahí también el salto que pega de $165 a 182 la tonelada. Ese salto se dio en el mes. Y un dato fuerte que tenemos acá, que Argentina va a superar a Brasil en exportación de maíz, obviamente, por primera vez desde que fue la campaña 2021, 2020-2021, quiero decir. Y bueno, después tenemos a la soja, como vemos ahí también en la filmina, ¿no? El valor que está por tonelada máximo en más de 2 años. Y bueno, y acá tenemos un combo, ¿no? Si por ahí el crudo que está arriba de los $90 y también China que volvió a comprar soja en Estados Unidos. Pero nos paramos un ratito en la vereda de enfrente, ¿no? Y tenemos nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, un 10% para Argentina, 12,5% para China, y se salvan la carne, el crudo y el litio, caen también el vino, la miel y el poroto de soja. Y bueno, acá Nico, con estos datos que tenemos en esta sesión, ¿qué es lo que para vos pesa más, ¿no? Eh, para el precio, ¿no? La guerra, China que está volviendo a comprar, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Mira, yo creo que es una mezcla de ambas. Cuando hablamos de guerra, yo creo que el mayor beneficiado ahí fue el petróleo, sin lugar a duda. Eh, Porque, como ya dijimos, desde que arrancamos básicamente, Estrecho de Hormuz es la ruta del petróleo mundial y que esté cerrado todavía a día de hoy, si bien no está cerrado,
es complejo. Cobran peaje y demás. Es Sí, mucho para hablar si quieren. como que habían ofrecido acompañamiento, seguridad, algo de eso también. Sí, te aseguro el paso y te cobro el 20%, algo así, Sí, una sí, sí, sí. locura. Terrible. La verdad que hace cuenta esté cerrado, por eso lo menciono. Yo creo que eso, sin lugar a duda, beneficia el petróleo, pero no obstante, creo que también el tema de China hace que todo el tema de commodities, más que nada de agro, también tenga un impulso interesante. Así que yo creo que es es una mezcla de ambas. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. Vamos acá con embarques. Obviamente también, como ya mencioné varias veces, tenemos en récord los embarques. Tenemos un mapa con más del 65%, ¿no? Bueno, tenemos 52,8 millones de toneladas despachadas en lo que fueron estos 6 meses, récord histórico, ¿no? El motor de esto, como vemos ahí, el fino un 46% y el girasol se multiplicó por 11, más de un 1000%. El girasol, una locura total, gran motor para todo esto que hablamos, ¿no? De los quilajes en millones de toneladas. Bueno, el Gran Rosario eh, abarca el 75% de todo lo que sale del país. San Lorenzo, eh, solo, San Lorenzo solo ya es más de la mitad de todo esto. Vietnam ahora es el principal destino que tenemos en exportación por encima de China. Y acá tengo un dato de contexto, ¿no? Que el 65% de la producción de los 6 cultivos principales se hace muy cercano a lo que son los puertos de todo este cordón que les vengo hablando. Y en fino y cebada, ese número explica un 82% y arriba del 90%. Esto explica por qué Argentina es competitiva en términos logísticos. La producción que tenemos está pegada al puerto y no como en distintos países grandes exportadores, ¿no? Que no les pasa esto que con lo que convive Argentina. ¿Qué pensás, Nico? Sí, a ver, si lo pienso en términos de logística, es una ayuda muy grande poder sacar toda la cosecha por un solo lugar, en este caso sería obviamente por barco. Yo creo que es un diferencial muy grande en Argentina con respecto a otros competidores. Si vos vemos la extensión que tenemos en territorio en Argentina o Estados Unidos o Brasil, si bien todos son países muy extensos, tenemos una ventaja en Argentina que es la cercanía con el río y poder despachar por ahí toda la producción del país, cosas que en otros países no pueden hacerlo. O que las distancias, en caso de querer hacerlo, son mucho más Claro, lejos. son mucho más largos. Sí, sí. Exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, acá me voy a la filmina del map y acá ya por ahí me voy metiendo un poco en terreno tuyo. Esto te va a gustar, eh, el dato que tengo, porque también lo hemos mencionado. Bueno, el map, como vemos ahí en la filmina, está que explota, con más de 16,8 billones de dólares negociados en estos 6 meses, récord histórico, cercano al 40% real. Los pagaré, como vemos ahí en la filmina, con un 55% del total, son el rey, ¿no? De esta participación. Y lo que más creció en términos relativos, la factura de créditos digitales, creció por encima del 100%, sin ir más lejos, un 106%. Y bueno,
acá lo, lo que tengo, ¿no? Para hoy, que esto, como lo dije hace un ratito, Nico, apenas arranqué a meter data, esto conecta con algo que lo venimos diciendo hace rato, en los episodios anteriores, que el productor cada vez se financia menos con el banco y está como más apegado a toda esa herramienta que ofrece el mercado de capitales, que es un abanico que de a poco se va ampliando cada vez más y va generando confianza, ¿no? Correcto. La verdad que vemos, ya hace bastante que viene aumentando mucho el tema de financiamiento mediante mercado de capitales, algo que es lógico por un tema de tasa privada. Si vos vas a un banco, por ahí la tasa hoy por hoy sigue siendo alta, entonces poder venir acá, negociar un e-check, negociar una factura de crédito electrónica o las distintas formas que hay, como Pareul, Satri y demás, yo creo que eso acerca mucho al productor, a las pymes y demás, acerca mucho el financiamiento con otro tipo de tasa. Obviamente, muchas veces hacen falta estar garantizados por un SGR y demás cuestiones, pero se asignan tasas bastante más bajas que lo que sería ir a un banco y pedir un crédito. Un crédito. Claro, Es una realidad. Entonces, por ese lado es comprensible. Si bien, a ver, hay momentos en los cuales sacar un crédito es barato, barato entre comillas. Por ejemplo, como fuimos hace un tiempo nosotros a la Expo Astron, tasa al 0% para sí, maquinaria. Bueno, son sí, sí, eventos puntuales durante el año, como probablemente ahora también en la Rural de Palermo, que haya una facilidad de crédito, pero bueno, no es algo que esté vigente del resto del año. claro. Sí, sí, obvio, sí. Por ahí también es como decís, sí, vimos, en ese evento vimos bastante crédito a tasa cero, pero en ese evento puntual, o sea, las personas que están ahí, y obviamente si viene un evento masivo, se hace propaganda por todos lados y llega bastante personas, por ahí no todo tienen llegada, porque quizá que hay gente que le queda muy lejos y demás. No, obvio, obvio. Más teniendo en cuenta que es 0%, pero para un tractor en específico o para una cosechadora, Claro, bueno, no tenés tanta libertad como por ahí ir a un banco y decir quiero plata, ¿viste? Eso es una realidad. Y acá no te preguntan, vos traes un cheque electrónico, lo negociás y te lleva la plata. Eso es al toque. claro. Bueno, seguimos acá, Nico, con un poco de ganadería. También tenemos la reposición de hembras. Bueno, la vaquillona preñada por encima de los 2 millones de pesos. La relación de posición, ¿no? Vaca de descarte por una vaquillona, necesitamos hasta un tercer animal de descarte por una vaquillona, ¿no? 20% arriba del promedio en 15 años. Acá tenemos un dato interesante que sube porque se revaloriza la reproductora nueva, no porque el descarte esté barato. El criador, ¿no? Está reteniendo hembras. Solo el 16% salió de los campos, ¿no? Estamos en la mitad, si hablamos en porcentaje, de lo que es el porcentaje habitual, como podemos ver ahí, la barra gris, ¿no? El habitual y el actual que tenemos, estamos prácticamente en la mitad. Y también con respecto a esto, tenemos un incentivo fiscal, ¿no? El nuevo RIMI para genética, amortización acelerada, más una devolución del IVA, ¿no? Bueno, parecería que sigue siendo buen momento para invertir en cría y bueno, ahora con un beneficio fiscal de por medio es como que se le estaría agregando un plus a esto que estamos hablando. ¿Cómo lo ves, Nico? Sí, la verdad que no estaba al tanto. Tenemos Rimi. Es atractivo desde ya. La única contra que uno le puede ver a esto es los plazos.
para una inversión como es comprar ganado. No es algo rápido, no es un pollo que en 20 días lo sacaste. Claro. Esa es la contra por ahí que tiene este sector al querer invertir en cosas que tenés que esperar no menos de 2 años. Entonces, por decirte un número cualquiera, a veces puede ser un poco más. Sí, eh, sí, sí. Esa es una realidad. Entonces, hacer una inversión frente a un plazo no tan cercano y sin este incentivo, la verdad que no era algo muy atractivo. Si bien estamos en un contexto donde la cría se ha revalorizado bastante, la verdad que esto yo creo que le aporta un poquito de apetito al productor a decir, bueno, mira, tengo la posibilidad mediante este nuevo incentivo a aumentar la producción. Eso la verdad que está muy bueno. Sí, 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 obvio, obvio. Tal cual. Bueno, Nico, yo más o menos estos eran los temas que tenía para hoy. Todo esto pasó en la semana, no es que estamos hablando de datos históricos, todo esto pasó en la semana, cosecha récord, precios en el máximo, logística en el máximo, financiamiento en el máximo, y bueno, no son eventos sueltos, ¿no? Parecería una Argentina agroexportadora que está en su mejor momento en años, creería yo. Así que bueno, que todo siga así, ¿no? Y que por ahí lo que hay que compensar, que se compense para arriba también. Bien, sí, la verdad que concuerdo. Y trato ahora con lo que vamos a hablar con el tema de mercado. Hemos visto una de las críticas en los últimos años fue dólar atrasado, dólar que no es competitivo para el productor. Y vemos en las últimas semanas, el mínimo este fue el 15 de julio, donde llegamos a los valores de 1460, que después rápidamente hoy estamos en casi los 1500, redondeos 1500, 1496. La verdad que un dólar que en el último tiempo se ha despertado, llevando un poco más de alivio al productor, mejorando un poco los márgenes y también dándole a nivel nación competitividad a la hora de hablar de comercio internacional. Es algo que ya lo habíamos mencionado un par de veces y la verdad que es muy atractivo, ¿no? Habíamos trazado hace un tiempo una especie de canal alcista que ahora ya dejó de ser canal paralelo, ya es más triangular si se ve por por cómo converge acá más para la punta. Veremos que de momento viene respetando muy bien esta tendencia alcista que trae desde mediados de abril. Como objetivo para el corto plazo, no se descarta nuevamente un dólar arriba de 1500 y chirola. Vemos que hoy estamos 1466, incluso máximos desde lo que fue el previo electoral de octubre del 25, si vemos, que hemos llegado también a esta zona, pero a 1491. Hoy 1496, nuevo máximo para el dólar en los últimos casi años, último año casi. Así que nada, veremos cómo sigue. De momento, dólares para arriba, eso no me sorprendería. Lo cual me lleva a pensar que es lo correcto. Nico, Eh, te sí, interrumpo un segundo con respecto a esto que estás mencionando. Funcionario del gobierno, lo he escuchado, que no nos sorprenda un dólar en los próximos meses, 1700, 1800. ¿Qué opinas sobre mirá, esos valores? Porque aparte, si hablamos próximos meses, no quedó nada claro si está hablando de acá a 60 días o de acá a fin de año. No, me encantaría saber por qué lo dice y por qué ese número. claro, Puede ser, sí, puede ser, obviamente que puede ser. Eh, Sinceramente, hoy la, como es el techo de la banda, ya ni siquiera hablamos de esto, miró. El techo de la banda hoy está arriba de los 1800. Entonces, podría darse una suba
no te digo 1800, pero yo por lo menos lo primero que vería es 1510, 1520, esa zona, donde coincide con el techo de este canal que vemos acá arriba, una zona que me gusta. Si bien hoy nos está dejando una divergencia en el RSI, esto nos indica que puede darse una pequeña corrección de corto plazo, pero creemos que el dólar para el corto plazo en Argentina es alcista. Algo que también, a ver, si te lo llevo a inflación, una de las creencias más grandes de Argentina es que el dólar sube un 10% y la inflación sube un 10%. Algo que en los últimos años, podríamos decir, hemos visto que eso se ha roto esa correlación. Porque si los precios aumentan o lo que aumenta el dólar, nadie vende. Entonces, es una realidad. Antes, como había tan distorsionados los precios, se podía jugar con eso. Hoy ya no se puede Claro. manipular tanto los precios. Entonces, no se ve esa especie de relación lineal entre la suba del dólar o algún tipo de cambio con la de los bienes en una economía. Eh, Así que eso es algo a tener en cuenta. Vemos que estamos hablando de una variación, lo paso a mensual, lo estamos viendo al dólar tener variaciones como el mes pasado de un 5% y tuvimos una inflación del 1,9%. Entonces, esa correlación se ha dejado por lo menos de lado de momento y es uno de los mitos que había en Argentina de no, che, el dólar sube, sube la inflación. Vemos que no pasa de esta forma. Oh, te repito, por ahora no pasa de esta forma. Así que a no preocuparse al ver un dólar alcista, de momento no me asustaría. Obviamente que es, tal vez estamos pensando, bueno, compro o no compro. Y la verdad que, primero que no es una recomendación, no sé ustedes cuál es su idea, yo te digo lo que yo estoy pensando. La realidad es que el momento para ver dolarizado ya pasó, ahora es ver hasta dónde se puede llegar, porque si vos entrás por apuro, entrás en esta zona y después un piquito más y se cae, después vas a estar cortando clavo, dolarizado un tipo de cambio alto, así que si estás acá adentro, yo te diría, bueno, buscar algún instrumento como alguna obligación negociable o algún fondo en dólares que te cubra de la devaluación, pero a no desesperarse porque ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo haber estado, vuelvo a la parte de preelecciones, toda esta zona de acá, gente diciéndome, bueno, quiero dólares. Digo, pero está caro. En ese momento la banda estaba en prácticamente en los 1500 y habíamos llegado a 1492. La verdad que era muy poca la confianza que había en la banda. Se hablaba mucho de que no, las bandas vuelan, las bandas vuelan. Llegaron 20.000 palos de Estados Unidos y el dólar se fue a 1200. Entonces, todo aquel que me hizo comprar dólares a 1490 y después miraba y decía, qué manera de perder plata, pues es la realidad. Así que nada, estar primero que nada tranquilos. Si no está dolarizado, bueno, a rever la estrategia. Eh, y obviamente, yo a estos valores tampoco me desesperaría salir a pagar cualquier cosa por estar dolarizado porque, como te comento, teniendo también la visión de que esto te haga un máximo más, 1520, y después te vuelvo a esta zona nuevamente 1470, 1480, la verdad que no sería algo también alocado. Así que más que nada eso, tranquilidad y al que no está ya dolarizado, al que está inseguro, está no, ¿cómo es? Está intranquilo, bueno, que nos escriba y vemos qué se puede hacer. Pero desde ya yo creo que esto, más allá de que es alcista, tampoco hay que salir a pagar por pagar. Eso es algo que he aprendido con los años de mercado. Como leer cualquier precio tampoco está bueno. Cuando Ahora, la ya moneda que está en el aire, no hay mucho para hacer. no, desde ya. Es más, hay una analogía con un cuchillo. Cuando cae el cuchillo vos lo agarrás y no, más vale esperar que caiga al piso. Claro. Eso es lo que pasa en el mercado. Y hablando de pagar por pagar,
justo me hace acordar algo que hablábamos con vos, lo voy a traer no tiene nada que ver con mercado del agro, pero sí lo hemos mencionado en su momento. Uf, se hizo Me pelota acuerdo eso. que Bravo. estábamos previo a la salida de bolsa de SpaceX, la mejor empresa del SpaceX. mundo, la que se iba al infinito y hoy está un 50% abajo de máximos, un 30% abajo de lo que fue su debut en la bolsa. Esto, ¿para qué lo traigo? Acá no se puede ver nada, esto no es un análisis serio. Yo te podría decir, mirá, esto fue una tendencia bajista. Bueno, se podría romper, te una suba a esta zona de vuelta, a los 150. No es algo serio de mi parte hacer eso. Lo único que quiero mostrar acá es no comerte el FOMO de una salida a bolsa. Lo dijimos muchas veces, esto va a ser una suba muy grande en poco tiempo y después te la borra. Eso lo dijimos previo a la salida, lo dijimos después, cuando incluso estaba esta zona, ya había empezado a bajar y hoy el tiempo nos da la razón. La verdad que, como te decía, si vemos desde 225 de máximo, llegó a estar un 51% abajo, hoy está un 49%. La verdad que la volatilidad que tuvo esta empresa en 2 meses de cotización es terrible. Muchísimo, Eh, muchísimo. Así que nada, de paso lo quería mencionar también eso, ya que hablamos de pagar por pagar, bueno, hay que ver bien qué se paga, porque hablando ya que estamos en analogía, hay una frase de Warren Buffett, uno de los mejores inversores de la historia, que dice que precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Esta empresa puede ser muy buena, puede tener una potencialidad en el largo plazo excelente. Yo no descarto eso. De hecho, yo soy uno de los que de acá a unos años capaz que la compre. ¿Por qué no? Ahora, hay que ver el precio por el cual se paga esta empresa. Claramente no valía 150, no valía 225 y el mercado lo ajustó. Así que nada, me tomo ahí unos minutos para hablar de eso. Después, sinceramente no pasó mucho en lo que fue Estados Unidos. Sí, un poquito más de volatilidad en lo que es el Nasdaq. Vemos que en las últimas semanas rompe acá una tendencia alcista que traía hace un par de semanas. Esto tiene pinta de ser un triángulo. Yo la verdad que no lo descarto a eso, pero tampoco te puedo decir sí por 100% que es un triángulo. En caso de serlo, bueno, resolvió hacia abajo. Esto puede venir a buscar la zona de los 27,450 y después volver a la zona de 29,500. Esto por una de las teorías del análisis técnico, que es los triángulos, primero que se operan para el lado que rompa. Si el triángulo se rompe a la baja, es bajista, viene corrección. Si se opera al alza, si rompe acá arriba, es alcista, se va a operar y después va a haber una corrección al vértice del triángulo. Eso la verdad que es algo que se podría esperar en el corto plazo, algo que pasó también en el petróleo. Si lo vamos a ver, este gráfico no se ve muy bien, hay otro gráfico que se ve mejor. Depende muchas veces de qué activo estamos viendo. Pero, a ver, déjame que lo busco, que la verdad que me parece mucho más visible. Si estamos viendo, esto sería acá. Acá vemos la parte baja del triángulo, la parte de arriba del triángulo, perdón. ¿A dónde fue? Al vértice del triángulo. Esto, ¿qué nos indica? Bueno, hubo un impulso previo para el triángulo, todo lo que fue el comienzo y durante de las primeras semanas de la guerra, meses prácticamente, arrancó en marzo y terminó a fines de mayo, así que fueron meses de agonía para el petróleo, donde no se sabía qué iba a hacer, todos los días era algo nuevo, resuelve la baja y ahora recuperando un nuevo impulso alcista que podría darse un poco más de suba, no se descarta, pero la verdad que un petróleo que para el corto o mediano plazo, si esto sigue con el impulso alcista, primero yo te diría buscarlo en la zona de 143
dólares 140, redondeemos. Es una zona que me gustaría mucho, la verdad, para el petróleo. Este impulso yo creo que todavía no está terminado, que le podría quedar un poco más de suba y después sí ver una corrección para luego salir al alza nuevamente y llegar a la zona inicial de 140. Después podemos ya hablar un poquito más a largo plazo, 220 por el petróleo. La verdad que para el que tiene comprado YPF, el que tiene comprado PBR y demás petroleras, eh, es atractivo de largo plazo, pero al que está comprado en Mercado Libre, que está comprado en todo lo que es logística, Amazon y demás, y la verdad que este gráfico no le gusta para nada, dado que un aumento en el petróleo, como vimos en la parte previa o inicial de la guerra, sería un aumento en los costos de logística y eso obviamente que impactaría y mucho a lo que es la economía en general, básicamente. Ahora, pasándome, Fede, no sé si querés hablar de algo antes, si nos vamos a la soja. No, estamos. Bien, como bien mencionaba Fede hoy, una soja en máximos, vemos el gráfico completo, estos es valores de fines de mayo del 2024. Vemos un movimiento muy, pero muy impulsivo de lo que fue mediados de junio en adelante. Recuerdo, no me acuerdo qué día fue el último vivo que hicimos juntos, pero creo que estamos por acá, sí, viernes 10 de julio, hoy estamos viernes 24 de julio, así que Sí, es sí, acá. por ahí. Me acuerdo que Ese estábamos viernes fue porque hablando, era feriado largo. sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que hablábamos de una zona en la cual sí iba a encontrar una resistencia, y de hecho pasó, vemos que acá estuvo prácticamente una semana dando vuelta, que luego al alza, sale al alza este lunes 20, rompiendo una resistencia que había en los 446, hoy rompiendo un nuevo máximo de 462 aproximadamente, 461,95 si quieren ser exacto. La verdad que un cultivo que en las últimas semanas tuvo una suba desde este mínimo de acá de casi un 14%. La verdad que una suba muy, pero muy importante. Si vemos la volatilidad que lo caracteriza, vemos que los movimientos en la soja han sido últimamente muy volátiles. Si vemos esta parte de acá, yo lo veo como un movimiento en conjunto. Vemos la volatilidad que hubo, la verdad que fue muy importante. Hoy yo te diría que a la soja un objetivo que podríamos trazar sería la zona de los, ya te confirmo, ahí estamos. Primer objetivo era justamente la zona de resistencia, 446. Segundo objetivo, 468. En caso de que esto termine y se empiece a dar la vuelta, bueno, después vamos a ver a dónde frena para decir, bueno, a ver, a cuánto puede llegar a ir la soja en el corto plazo. La verdad que si llegamos a los 468, le espero un movimiento tal vez corto, el próximo impulso, pero de momento yo no descarto empezar a una corrección, frenarnos ¿Tiene, tiene un gap y hacer ahí un... o ¿En no? qué zona? ¿Acá? Ahí. Sí, sí, tiene un gap. La verdad que no, no es gran cosa, se puede tomar y estaría correcto tomarlo, pero podemos ver un poquito más de suba, una corrección al soporte en este caso, si lo reconoce de esa forma. De Claro. última, que no lo reconozca, te cierre el gap, que es al lado, gente, el soporte está en 445 y el gap lo cierra en 442. Son $3, no hay No, mucha no, diferencia. no tiene variación. Sí, sí. Así que se podría dar una suba más, como comentaba, ver si reconoce como soporte la zona de resistencia previa, que también se da la tendencia bajista que traíamos de corto plazo, ver cómo resuelve ahí para proyectar una soja
más cercana a los 500. Obviamente, eso va a depender de cuánto o de cuán extenso sea este movimiento que estamos viendo acá. Si llega a los 470, bueno, la suba posterior va a ser un poco más corta, o en teoría debería ser un poco más corta. De momento no pasó, así que sería hacer un poco de futuro y no está bueno, pero vale remarcarlo. Que algo también importante, estamos viendo que el gráfico no muestra, por lo menos en este movimiento, no muestra divergencia. Vemos que nuevo máximo en el gráfico, nuevo máximo en el RSI. La verdad que eso está muy bueno. Nos dice que puede darse un poco más de suba. Ya está en una zona de sobrecompra, lo cual también te indicaría lo que comentaba antes, que no se descarta una leve corrección, pero de momento esto es para arriba. Después veremos, una vez que haga la corrección, veremos hasta dónde cae y poder proyectar, bueno, a ver cuál es el próximo objetivo para el soja. Si nos vamos al maíz, un segundo que acomodo el gráfico, vemos también el maíz muy, pero muy alcista, este movimiento, muy impulsivo. También fue fines de junio a día de hoy una suba del 15%, redondeemos 14,7 si quieren ser más exactos. La verdad que una tendencia que de corto es muy, muy fuerte. Vemos todo esto que hay en la línea de tendencia. De momento no me sorprendería que siga de esta forma. Si bien cauteloso, ahora viéndolo un poquito más de largo plazo, bueno, ya es profundo el movimiento. Hay una posibilidad de que haya una reversión nuevamente, pero la verdad que de momentos es muy profunda la suba que hubo, como para que sea corrección de este movimiento. Así que nada, seguimos con la tendencia, por lo menos de corto alcista, sería el conteo más viable. Y yo te diría que esto te le falta un poco más de suba. Yo acá no descartaría volver a testear acá arriba. Vemos que en el día de ayer se quedó en la mitad del tiro. Hoy fue y no pudo. Cerra por debajo de esta zona de resistencia que hay en los 185. Que en caso de romperla, bueno, vamos a buscar nuevos máximos o zona de máximo previa ahí en los 190, para luego sí después una leve corrección y ver, como en el caso de la soja, dónde nos situamos, si estamos en el soporte de los 180 o si estamos recontra alcista, es romper, volver acá y seguir al alza. Veremos más adelante cuál de las dos opciones es. Hoy están las dos. Yo esto, no sé, Fede, cómo lo ves vos. Vos acá ves 5 movimientos o 3. A ver, abrímelo un poquito, y, y parecería que hay 5. ¿Cómo los veo vos? Como parecer parece, Pero lo que me está lleva a pensar, medio, no está bien definido esos 5 sí, movimientos. sí, concuerdo. No es como algunos gráficos Eh, que vos lo ves bien marcado, decís de acá a la China, sí, hay 5. Está, para mí hay 5 y el objetivo es los 185, que si bien ya intentó buscar y no pudo, por lo cual te diría, bueno, mira, si va de nuevo y no puede, esto fue el máximo de corto plazo para el maíz, se pega la 184, vuelta. cae un poco y después seguiremos el impulso alcista como corresponde, contemplando que esto ha sido un movimiento completo, viene una corrección y sale el tercer movimiento. La verdad que en ese caso, si el maíz terminó el primer movimiento, hoy podríamos estar dando un maíz en el corto plazo de 174, en el caso de ser muy alcista, un poquito más pesimista, 167,
Otra de las zonas a la cual podríamos llegar a verlo, pero siempre pensando que este fuera el máximo. Vamos a seguir viéndolo, Fede, cómo cierran las próximas jornadas para ver si hasta acá llegamos o si todavía le falta un poquito más de suba. Sí, lo vamos a seguir de cerca. Bien, ahora pasemos ya a lo último. Vamos a ver el trigo. Déjenme que acomode el gráfico. Ya lo dije varias veces y lo digo de vuelta. Me encantaría que TradingView te guarde la configuración de los gráficos. La verdad que ayudaría un montón. Lo- Trigo hoy, los vamos a etiquetar, así a ver a ver si nos dan si nos bola. dan bolilla. Sí. Bueno, trigo hoy cotizando $250. Eh, una zona donde ya hubo un máximo anterior. Vemos cómo hizo de soporte en este caso. También, si lo vemos el último tramo, vemos que hizo apoyo en la tendencia alcista, sostuvo y tuvo una leve recuperación el día de hoy. Si bien cae un 2,6%, vemos que la volatilidad dentro del día fue muy fuerte. Vemos las mechas que hay por encima y por debajo de la vela, toda esta zona de acá arriba. Y esto de acá abajo, la verdad que fue un día bastante movido para el trigo. Veremos a ver si puede en estos días hacer pie y seguir al alza o si se mete dentro de la zona acá contra la tendencia, tal vez buscando un quiebre del impulso alcista. De momento yo te diría que acá para el trigo, un segundo, esto es análisis en vivo, puede fallar. Yo te diría que en caso de que este haya sido el mínimo, este movimiento, y ahora para arriba, no descartaría un trigo en 266 o más alcista todavía, 282 para el trigo, un objetivo muy, pero muy importante, atractivo. La verdad que si vemos el gráfico, volveríamos a precios de 2023, ¿no? Mediados de 2023, la verdad que zona donde también hay una resistencia previa, la vamos a marcar ya para que nos quede. Si vemos toda esta zona de precio acá, en los 272, ahí se podría dar una leve resistencia en caso de llegar hasta esa zona, donde yo creo que es muy factible que se llegue en las próximas semanas. Yo estaría, Fede, de mi parte por acá. No sé si vos querés hablar algo más, si alguna otra pregunta por ahí de mercado que quiera que vemos. Oh, Nico, repasamos los precios de los commodities que vinimos comentando antes y nada, vamos a seguir de cerca de lo del maíz, que viéndolo por ahí quizá quiera pegarse un poquito la vuelta para después seguir. Eh, y bueno, nada, gracias por estar en un episodio más de Algoritmo del Campo. La verdad que tocamos bastante temas, se habló un poco de todo y bueno, gracias a todos por estar ahí de aquel lado. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta y esto fue Algoritmo del Campo. Chau, chau.